Estaba en una reunión en la empresa con mi marido cuando la nueva subdirectora general anunció de repente mi despido. Giré la cabeza para mirar a mi marido, el director general. ¿Qué agallas tiene tu amante?, atreviéndose a despedir en público a la mismísima presidenta. Ambos se quedaron petrificados al instante, paralizados por el miedo. Aquel día, la sala de juntas número 38 del Grupo Valoria estaba tan silenciosa que se podía oír el roce de un bolígrafo sobre la mesa. El ambiente era denso, pesado, como la calma que precede a una gran tormenta. Es una sensación que cualquiera que haya navegado por las aguas turbulentas del mundo empresarial comprende bien. El silencio no es paz, sino la quietud antes de que rompa la ola. Yo estaba sentada en una esquina de la larga mesa, haciendo girar suavemente mi pluma estilográfica, un gesto familiar, con la vista fija en la pantalla donde el director financiero presentaba el informe trimestral. Las cifras desfilaban, regulares e impersonales, pero para mí eran tan familiares como mi propia respiración. Porque cada flujo de caja, cada ingreso y cada gasto de este conglomerado habían estado bajo mi control desde hacía mucho tiempo. Solo que algunas personas en esta sala aún no lo sabían. No dije nada, ni interrumpí. Me había acostumbrado a ocupar un puesto discreto durante los últimos 3 años, desde que me casé con Adrián, el director general del grupo. A ojos de los demás, yo era simplemente la directora de marketing y, al ser la esposa del jefe, me etiquetaban como una enchufada. No sabían que yo no necesitaba apoyarme en nadie. La voz monótona del informe se cortó de repente. Bien. La parte financiera se detiene aquí. Una voz femenina, clara pero llena de autoridad, resonó en la sala. Levanté la vista. La que había hablado era Carla, la nueva subdirectora general, nombrada hacía menos de un mes. Llevaba un traje de diseño impecablemente cortado, tacones de aguja afilados como cuchillos, labios de un rojo intenso y una mirada tan cortante como una navaja. A simple vista, era el arquetipo de mujer de éxito que hace girar cabezas, pero la forma en que se plantó en la cabecera de la mesa, paseando la mirada por cada persona antes de detenerla en mí, revelaba algo más complejo. Una sonrisa de suficiencia se dibujó en la comisura de sus labios. Tengo algo que anunciar antes de pasar al siguiente punto. Nadie dijo nada. Todas las miradas se dirigieron hacia ella. Yo permanecí quieta, dejando de hacer girar la pluma. Clara dijo mi nombre directamente, con un tono notablemente elevado. Estás despedida. Toda la sala se quedó helada. El aire pareció vaciarse en un instante. Oí claramente a alguien tomar una bocanada de aire frío. Escuché el leve chirrido de una silla contra el suelo cuando alguien se movió inconscientemente. Levanté la cabeza y la miré directamente a los ojos. ¿Qué has dicho? Mi voz era tan tranquila que hasta a mí me resultó irónico. Carla apoyó ambas manos sobre la mesa, inclinándose ligeramente hacia mí, con una mirada avasalladora. He dicho que estás despedida, enfatizó cada palabra. El Departamento de Recursos Humanos tramitará tu finiquito hoy mismo. Antes de que termine la jornada, limpia tu escritorio y abandona el grupo. Luego añadió una frase más, con la voz cargada de desdén. ¿O es que no entiendes el español? Alguien en la sala tragó saliva con dificultad. Sabía lo que estaban pensando. Porque todos aquí sabían que yo era la esposa de Adrián. En 3 años como parte de la familia Vargas, nunca había causado problemas, nunca había usado mi posición para presionar a nadie, nunca había luchado por el poder. Siempre me sentaba en mi rincón, hablaba en voz baja, así que asumieron que era fácil de intimidar. Pero ser dócil no significa ser débil. Me volví para mirar al hombre que ocupaba el asiento principal. Adrián. Mi marido. Estaba allí sentado, con la espalda recta, las manos entrelazadas sobre la mesa, el rostro tenso y la mirada clavada en el documento que tenía delante, como si todo aquello no tuviera nada que ver con él, ni una palabra, ni una sola mirada en mi dirección. Lo observé durante unos segundos. No había tormenta en mi interior, solo algo muy frío. Así que habíamos llegado a esto. Carla, al ver que no me levantaba, se giró hacia Adrián con una sonrisa displicente. ¿Por qué le miras? ¿Crees que te va a ayudar? Continuó, con un tono de familiaridad que resultaba incómodo para los oyentes. Mi nombramiento como subdirectora fue idea de Adrián. Y tu despido también es idea suya. La sala pareció explotar en silencio. Esbocé una leve sonrisa. No una carcajada. Solo una sonrisa muy sutil, pero suficiente para que más de uno sintiera un escalofrío. Me levanté lentamente.
Me ajusté el vestido y me giré para mirar a Adrián. Cariño, mi voz no era alta, pero cada palabra fue nítida. Tu pequeña amante tiene unas agallas impresionantes. En cuanto terminé la frase, Carla se quedó rígida. Adrián levantó la cabeza de golpe, con un destello de pánico en los ojos. Toda la sala de juntas quedó en un silencio sepulcral. Podía ver cada rostro atónito, cada mirada incrédula. Tú, ¿qué estupideces estás diciendo? Carla se sonrojó, su voz comenzaba a temblar. Adrián y yo somos íntegros, no me difames. La miré. Mi sonrisa se profundizó. Íntegros. Enarqué una ceja. ¿Os llamáis con tanta familiaridad? ¿Y a eso lo llamas integridad? Carla se quedó sin palabras. Se volvió hacia Adrián, con urgencia en la voz. Di algo. Mira lo que está diciendo. Finalmente, Adrián abrió la boca. Su voz era un poco ronca. Tensa. Clara. Si hay algo que discutir, lo hablamos en casa. Esto es la empresa. Me eché a reír. ¿Hablarlo en casa? Me giré para mirar a toda la sala. Más de 20 altos ejecutivos me observaban fijamente. Tu amante quiere despedirme aquí mismo. ¿Y me pides que lo hablemos en casa? Di un paso adelante, plantándome en el centro de la sala, con la voz todavía serena. Pero cada palabra parecía caer como una piedra sobre la mesa. Ya que hoy están todos presentes, yo también tengo algo que anunciar. Carla frunció el ceño. ¿Qué más tienes que decir? Ya no eres empleada de este grupo. Me giré para mirarla, con una mirada gélida. ¿Estás segura de que tienes la autoridad para echarme? Ella soltó una risa burlona. Soy la subdirectora general. Tengo autoridad de sobra para despedir a una directora de departamento. Asentí. Cierto, una subdirectora puede despedir a una directora. Hice una pausa y luego pregunté lentamente. Pero, ¿tiene una subdirectora general la autoridad para despedir a la presidenta? La frase cayó como una losa, congelando la sala. Carla se quedó inmóvil. Adrián apretó los puños hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Alguien murmuró. ¿Presidenta? ¿Quién es la presidenta? Porque todos sabían que desde la muerte del abuelo de Adrián, el puesto de presidente del Consejo de Administración había quedado vacante. Todos pensaban que, tarde o temprano, Adrián lo asumiría, pero ahora, yo pronunciaba esas dos palabras. No respondí de inmediato, saqué mi teléfono e hice una llamada. Ana, convoca a todo el Consejo de Administración a una reunión de emergencia en media hora. Colgué y levanté la vista hacia Carla, con una voz etérea. La presidenta del grupo ha sido despedida en plena sala de juntas. Este asunto debe aclararse, ¿no crees? Los labios de Carla estaban blancos como el papel. Tartamudeó. Imposible. Tú. ¿Cómo podrías? Di un paso más, mirándola directamente a los ojos. Olvidé presentarme adecuadamente. Mi voz se suavizó. Pero era fría hasta los huesos. No solo soy la esposa del director general. Hice una pausa. También soy la accionista mayoritaria y la actual presidenta del Consejo de Administración de este grupo. Sonreí levemente. Clara, es mi nombre. Nadie pronunció una palabra. El silencio en ese momento era más aterrador que cualquier ruido. Carla parecía haber perdido el alma. Adrián se desplomó en su silla. Yo, simplemente, me sacudí una mota de polvo inexistente del vestido. Ah, por cierto, me di la vuelta, con la voz aún muy suave. Decías que querías despedirme, ¿verdad? Miré directamente a Carla. Lo siento, pero la persona despedida, a partir de ahora, eres tú. Me di la vuelta y salí de la sala de juntas. A mi espalda, estalló el sonido de un llanto desgarrador, el ruido de objetos siendo arrojados y llamadas de pánico. Todo se mezcló. Pero no me giré, porque sabía que esta función no había hecho más que empezar. Salí de la sala de reuniones sin mirar atrás. El sonido de mis tacones contra el frío mármol resonaba rítmicamente en el largo pasillo. Cada paso era como un golpe claro sobre el silencio que dejaba a mis espaldas. Un lugar que, solo unos minutos antes, había sido un escenario lleno de drama, donde las máscaras caían una a una para revelar los verdaderos rostros que había observado en silencio durante los últimos 3 años. Y siendo sincera, si esto hubiera ocurrido hace 3 años, probablemente no habría tenido la calma para marcharme así. El ascensor se abrió y entré. Las puertas se cerraron, aislándome por completo del ruidoso mundo exterior. Y fue en ese preciso instante cuando me permití exhalar lentamente.
como si acabara de cruzar una frontera que llevaba mucho tiempo preparando. 3 años no es poco tiempo. 3 años como esposa de Adrián. 3 años como nuera de la familia Vargas. 3 años llevando el título de directora de marketing mientras, en realidad, era la persona con más poder en esta empresa. Pero tuve que permanecer en silencio, observar, soportar, esperar. Mucha gente pensaba que yo era dócil, fácil de intimidar. Pero nadie sabía que cuanto más tiempo permanece alguien en silencio, más irrevocable es su voz cuando finalmente habla. El ascensor se detuvo en la planta más alta, donde se encontraba la oficina de la presidencia, un lugar que en los últimos 3 años apenas había visitado públicamente, porque no quería, ni necesitaba, hacer alarde de mi posición mientras todo estuviera bajo control. La puerta se abrió. Mi secretaria, Ana, se levantó de un salto, con una mirada que mezclaba preocupación y respeto. Presidenta. El Consejo de Administración ha sido notificado. Están de camino. Asentí y entré en el despacho, un espacio amplio con una cristalera que ofrecía una vista panorámica de todo Madrid, donde el tráfico seguía fluyendo ajeno a todo. Y de repente me resultó irónico. Porque la vida ahí fuera siempre es así. Sin importar cuántas guerras internas se libren dentro de estos edificios. Me senté en el sillón y abrí un expediente sobre la mesa. El expediente de Carla, una chica de buena familia, con buena educación y capacidad, pero que eligió el camino más rápido para ascender, que es también el que te hace caer más rápido. Pasé las páginas. Una apuesta de Adrián. Sonreí para mis adentros. Realmente no me has decepcionado. Nadie oyó esa frase, pero fue como un resumen de todo lo que él había estado haciendo a mis espaldas durante los últimos 2 años. La puerta del despacho se abrió de golpe. Carla irrumpió, sin el aspecto pulcro de la sala de reuniones. Su pelo estaba ligeramente despeinado, sus ojos rojos, y su voz, cargada de ira y pánico. Clara. ¿Me estás tomando el pelo? Dices que eres la presidenta. ¿Crees que te voy a creer? No me levanté, solo alcé la vista para mirarla, con una expresión tan serena que exasperó aún más a mi interlocutora. Has entrado sin llamar. Ella se detuvo un segundo, pero la ira la desbordó de inmediato. Contéstame. ¿En qué te basas para decir que eres la presidenta? Cerré el expediente y lo dejé suavemente sobre la mesa. Me baso en el 51% de las acciones de este grupo. La frase, dicha en voz baja, fue como una bofetada en pleno rostro. Carla se quedó paralizada. Imposible. Este grupo es de la familia Vargas. Todo el mundo lo sabe. ¿Lo sabes tú? Ladeé la cabeza, mi voz seguía tranquila. ¿O solo has oído lo que dicen otros? Se quedó sin respuesta. Me levanté y caminé lentamente hacia ella. Hace 30 años, quienes pusieron el dinero para fundar este grupo fueron mi familia. La familia Vargas solo figuraba como gestora. Me detuve frente a ella. El abuelo de Adrián, antes de morir, dejó en su testamento que el 51% de las acciones me pertenecían. Carla retrocedió un paso, su mirada comenzaba a vacilar. No me lo creo. Adrián nunca me lo dijo. Claro que no te lo dijo, sonreí levemente. Si te lo hubiera dicho, ¿habría podido mantener su puesto de director general? Ella guardó silencio. Un silencio de derrumbe. Justo en ese momento, la puerta se abrió de nuevo. Entró Adrián. Su rostro estaba pálido. Su mirada ya no tenía la confianza de antes, sino algo parecido al miedo. Clara, ¿podemos hablar en privado? Me miró, bajando la voz, tratando de mantener la calma. Lo miré durante unos segundos y luego me giré hacia Carla. Sal fuera. Carla se mordió el labio, a regañadientes, pero finalmente se dio la vuelta y salió, con pasos vacilantes. La puerta se cerró. En la habitación solo quedábamos Adrián y yo. Un largo silencio. Fue Adrián quien habló primero. ¿Era necesario hacer esto? Me reí. ¿Necesario? Repetí. ¿Dejas que tu amante me despida delante de toda la empresa? ¿Y me preguntas si era necesario? Apretó los puños. Lo mío con Carla no es lo que piensas. ¿Entonces qué es? Lo miré fijamente. Dímelo. Él guardó silencio. Solo fueron unos segundos, pero suficientes para que yo lo entendiera todo. Asentí. ¿No puedes decirlo o no te atreves? Clara. Alzó la voz. Esto es la empresa. No compliques más las cosas.
¿Complicarlas? Enarqué una ceja. ¿Crees que todo lo que ha pasado hoy lo he provocado yo? Me acerqué a él. A solo un paso de distancia. Trajiste a Carla a la empresa. Le diste el puesto de subdirectora. La pusiste a enfrentarse a mí. ¿Crees que no lo sabía? Adrián se quedó helado, con el pánico reflejado en sus ojos. Sonreí. Cada paso que has dado, yo lo he visto. Él retrocedió. ¿Me has estado espiando? No negué con la cabeza. Solo he protegido lo que es mío. Volví a mi escritorio, abrí un cajón y saqué una pequeña grabadora. La puse sobre la mesa y pulsé el botón de reproducir. Una voz resonó en el silencio. En cuanto la echemos de la empresa, será más fácil hacerse con las acciones. Cuando tenga el control total, me divorciaré de ella. La voz de Adrián, inconfundible. Adrián se quedó paralizado. Tú, me has grabado. No soy estúpida, lo miré. Sin rastro de emoción en mis ojos. Desde el día que trajiste a Carla a la empresa, supe lo que estabas tramando. Abrió la boca, pero no pudo articular palabra. De repente sentí tristeza, no por la traición, sino por ver en qué se había convertido el hombre que una vez fue mi marido. Adrián, dije su nombre lentamente. Te di una oportunidad. Levantó la cabeza. Una oportunidad para detenerte, para dar marcha atrás, para conservar la poca dignidad que te quedaba. Negué con la cabeza. Pero no la elegiste. La habitación volvió a sumirse en un pesado silencio. Ahora continué. Solo te quedan dos opciones. Adrián me miró con una expresión agotada. ¿Qué opciones? Dimites voluntariamente. Cedes el poder, y te daré suficiente dinero para vivir. Hice una pausa. O nos vemos en los tribunales. Apretó los puños. ¿Quieres acorralarme? Yo no te he acorralado, dije suavemente. Has llegado tú solo hasta aquí. Fuera se oyeron pasos apresurados. El consejo de administración había llegado. Me di la vuelta. La reunión está a punto de empezar. Caminé hacia la puerta. Antes de abrirla, me detuve un instante, sin girarme. Adrián, lo de hoy es solo el principio. La puerta se abrió, la luz inundó el pasillo y supe que, a partir de ahora, nada volvería a ser como antes. La puerta de la sala del consejo de administración se abrió. La luz blanca se extendía sobre la gran mesa de madera, donde cada asiento ya estaba ocupado. Rostros familiares que durante 3 años solo había observado desde la distancia, sin llegar a entrar nunca con la identidad que me correspondía. Pero hoy, ya no necesitaba esconderme, ni retroceder, porque hay cosas que, una vez que empiezan, deben llevarse hasta el final. De lo contrario, te conviertes en el perdedor. Entré. El leve eco de mis tacones fue claro y nítido. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Había sorpresa, cautela y, en algunos, un cálculo evidente. Entendí que en esta sala nadie estaba completamente del lado de nadie. Solo estaban del lado de sus propios intereses. Tiré de una silla, y me senté en el asiento central, el asiento de la presidencia. No necesité presentaciones ni confirmaciones. Ese simple acto bastó para silenciar la sala. Un hombre mayor fue el primero en hablar, con voz grave y mirada penetrante. Señora Clara, ya nos ha llegado lo que ha ocurrido esta mañana en la sala de juntas. Asentí. Mejor, así no tengo que volver a explicarlo. Él frunció ligeramente el ceño, claramente no acostumbrado a una franqueza tan directa, pero no replicó de inmediato, porque entendía que no había venido aquí a pedir opiniones. Entonces, ¿para qué ha convocado esta reunión de emergencia? No respondí de inmediato. Abrí el expediente que tenía delante y pasé las páginas. La tensión en la sala comenzó a aumentar. Primero, quiero confirmar algo, dije con voz firme. Según los registros del grupo, mi participación accionarial es actualmente del 51%, ¿correcto? Algunos intercambiaron miradas, y luego el responsable del área legal asintió. Correcto. Según el testamento y la validación legal, usted es la accionista mayoritaria. Entonces levanté la vista y miré a todos directamente. Tengo la autoridad para destituir al director general, ¿no es así? Apenas terminé la pregunta, la atmósfera se desplomó. Adrián, de pie al fondo de la mesa, palideció. Otra persona habló, con más cautela. Técnicamente. Sí. Bien. Cerré el expediente. En ese caso, declaro que, a partir de este momento, Adrián Vargas queda destituido de su cargo de director general.
No hubo ruido, ni protestas. Solo un silencio pesado y asfixiante. Adrián dio un paso adelante. Clara, no puedes hacer esto. Su voz ya no mantenía la calma. Lo miré, con frialdad en los ojos. ¿Por qué no? Yo sigo siendo quien dirige la compañía. Tengo la experiencia, no puedes simplemente por un asunto personal. No he terminado, lo interrumpí. Pulsé un botón del control remoto. La gran pantalla se iluminó. Aparecieron documentos, uno tras otro, transacciones de acciones, reuniones secretas, contratos turbios y, por supuesto, la grabación de audio. La sala se llenó de murmullos. ¿Qué es esto?, preguntó uno. Pruebas, respondí escuetamente. Pruebas que demuestran que el director general Adrián Vargas ha intentado manipular las acciones, afectando los intereses de la accionista mayoritaria. Adrián negó con la cabeza. No, eso no es. Si lo es o no, lo decidirá la justicia, dije, con la misma calma. Pero ahora, como presidenta, no puedo permitir que alguien con ese comportamiento siga dirigiendo la compañía. Otro miembro del consejo habló, esta vez con más seriedad. Señora Clara, si esto sale a la luz, afectará gravemente a la reputación del grupo. Asentí. Exacto. Por eso he convocado primero esta reunión. Hice una pausa, para resolverlo internamente. Nadie más dijo nada. Estaban sopesando sus opciones. Sabía que en sus mentes solo había una pregunta. ¿De qué lado es más rentable estar? Miré a mi alrededor y dije lentamente. No necesito que se pongan de mi lado. Algunos levantaron la vista. Solo necesito que se pongan del lado de la estabilidad del grupo. Apoyé la mano sobre la mesa. Quien representa un riesgo, debe marcharse. La frase no fue dicha en voz alta, pero pesó como el plomo. Pasó un minuto, luego 2. Finalmente, el hombre más mayor de la sala asintió. Estoy de acuerdo. Otro le siguió. Yo también. Y uno a uno, los asentimientos se sucedieron. Adrián se quedó allí, viendo cómo cada uno de ellos, con una mirada, pasaba de la esperanza a la desesperación. Lo miré sin emoción. La decisión ha sido tomada, dije. Ya puedes abandonar tu puesto. Adrián esbozó una sonrisa torcida. Clara, si haces esto, ¿no temes arrepentirte en el futuro? Guardé silencio un segundo. Y luego respondí. Solo me arrepiento de no haberlo hecho antes. Se quedó paralizado, como si acabara de recibir un golpe brutal. Sin decir nada más, se dio la vuelta y salió de la sala. La puerta se cerró. Un capítulo se había cerrado oficialmente, pero sabía que la historia no había terminado. La reunión continuó. Hablamos de personal, de reestructuración, de los cambios necesarios para estabilizar el grupo tras el terremoto, pero, en realidad, en mi cabeza ya no había cifras ni planes, sino una sensación muy clara. Liberación. Durante 3 años había esperado este día, no por venganza, sino para recuperar lo que era mío por derecho. Cuando la reunión terminó, todos se fueron marchando. Me quedé sola en la enorme sala. La luz del atardecer comenzaba a filtrarse por los cristales, tiñendo el espacio de un tono dorado. Me levanté y me acerqué a la ventana, mirando la ciudad. El tráfico seguía fluyendo, la gente seguía con sus prisas. Nadie sabía lo que acababa de ocurrir en este edificio. Y probablemente tampoco necesitaban saberlo. Mi teléfono vibró. Miré la pantalla. Era mi suegra. Contesté. Clara. ¿Pero qué has hecho? Su voz era aguda, chillona, llena de furia. Has echado a Adrián de la empresa. ¿Sabes lo que estás haciendo? No respondí de inmediato. Dejé que se desahogara. Esa empresa es de mi familia. ¿Con qué derecho lo echas? Sonreí levemente. ¿De su familia, suegra? ¿O de la mía? Al otro lado de la línea se hizo un silencio. ¿Tú? ¿Qué estás diciendo? El paquete accionarial de este grupo está a mi nombre, dije lentamente. Adrián era solo un empleado. Tú. No pudo continuar. Quizás, por primera vez, se daba cuenta de una verdad que durante mucho tiempo había preferido ignorar. Suegra, la llamé. Con la voz todavía calmada. Durante 3 años he aguantado suficiente. Hice una pausa. Pero a partir de hoy, se acabó. Ella respiraba con dificultad. No creas que has ganado. Nosotros,
La familia Vargas. A partir de mañana la interrumpí. El chalet en el que vive será embargado. El otro lado pareció estallar. ¿Te atreves? ¿Por qué no? Repliqué. El dinero para comprar esa casa salió de la empresa. Un silencio. Luego, insultos. Pero ya no escuché. Colgué el teléfono y lo dejé sobre la mesa. Miré hacia afuera. El sol se había puesto, la noche caía. Y sabía que la verdadera tormenta no había hecho más que empezar. Aquella noche no volví a la casa de los Vargas, sino que fui directamente a mi propio apartamento en el centro de Madrid, un lugar en el que rara vez me había quedado a dormir, pensando que, una vez casada, debía volver a casa, cumplir mi papel de nuera y esposa. Pero ahora me daba cuenta de que, si un hogar carece de respeto, no es más que un refugio temporal, incluso peor que una habitación fría pero que te pertenece. Cuando la puerta del apartamento se cerró a mi espalda, me quedé de pie un largo rato, sin encender las luces, sin decir nada, solo escuchando el latido regular de mi corazón, como si confirmara que seguía intacta después de todo lo ocurrido. Entré. Dejé el bolso. Me quité los tacones. El contacto de mis pies con el frío suelo de madera fue una sensación real, cotidiana, muy distinta a la tensión artificial de la sala de juntas. De repente, pensé que es estando a solas cuando una persona sabe con más claridad quién es. Sin necesidad de actuar, de forzar, de mantener ningún papel. Pero antes de que pudiera sentarme, el teléfono volvió a sonar. Un número desconocido. Lo miré unos segundos y contesté. Al otro lado hubo un silencio, y luego una voz de mujer, temblorosa pero intentando sonar fuerte. «Eres Clara, ¿verdad?» La reconocí al instante. «Carla. ¿Qué quieres?» Pregunté, con voz serena. Respiró hondo. «Tú. Al final. ¿Qué es lo que quieres?» Fruncí ligeramente el ceño. «¿Qué crees tú que quiero? Ya me has echado de la empresa. Me has humillado delante de todo el mundo. ¿Qué más quieres?» Su voz empezó a subir de tono, mezclando indignación y pánico. Me recosté en el sofá, mirando a través de la cristalera las luces parpadeantes de la ciudad. «Yo nunca quise echarte», dije lentamente. «Fuiste tú la que entró en un juego cuyas reglas no entendías». Al otro lado de la línea, silencio. «¿Creías que con solo apoyarte en Adrián podrías pisotear a los demás?» Carla soltó una risa amarga. «Al menos él me quiere a mí». Esa frase, en otro tiempo, quizás me habría dolido. Ahora solo me parecía ridícula. «¿Quererte?», repetí. «¿De verdad te lo crees?» Me dijo que se divorciaría de ti. ¿Y se ha divorciado ya? Mi pregunta la dejó sin palabras. No esperé su respuesta. ¿Sabes por qué no se ha divorciado? Silencio. Te lo diré, yo bajé la voz. Por las acciones. Hice una pausa. No por ti. Se oyó una respiración entrecortada. Sabía que mis palabras habían dado en su punto más débil. Tú estás intentando separarnos. Tartamudeó Carla. No necesito separaros, dije sin rodeos. Entre vosotros dos nunca hubo nada sólido. Me levanté y salí al balcón. La brisa nocturna soplaba suavemente. Uno se casa por dinero, la otra ama por interés. ¿Cuál crees que será el final? No hubo respuesta. Solo el sonido de un sollozo ahogado. No dije nada más y colgué. Hay palabras que, llegadas a un punto, sobran. Volví adentro para servirme un vaso de agua, pero antes de que pudiera beber, sonó el timbre. Me detuve. ¿Quién a estas horas? Me acerqué al intercomunicador. Era mi suegra. Abrí la puerta. Allí estaba ella, sin el aspecto elegante de siempre. El pelo algo revuelto, el rostro tenso, una mezcla de ira y miedo en su mirada. Tú. Su voz era ronca. Me quedé quieta. ¿Ocurre algo, suegra? Entró sin esperar a que la invitara. Recorrió el apartamento con la mirada. Y luego se volvió hacia mí. ¿De verdad quieres llevar a Adrián al límite? No respondí de inmediato. Cerré la puerta y me adentré en el salón. Solo estoy recuperando lo que me pertenece. Se mordió el labio. Pero es tu marido. ¿Y él ha cumplido con sus responsabilidades de marido? Repliqué. Con la misma voz serena. Ella guardó silencio. La miré. Durante 3 años. He aguantado suficiente, dije lentamente. Aguanté que me menospreciaras. Aguanté que tu familia dijera que no era digna.
Aguanté incluso que Adrián cambiara. Lo aguanté todo. Mi voz no era alta. Pero cada palabra fue clara. Pero lo que no puedo aguantar es que intente quitarme todo lo que tengo. Se sentó en el sofá, apretando las manos. ¿No puedes darle una salida? La miré. Y no pude evitar sentir una mínima vacilación. Después de todo, había sido mi suegra. Pero entonces recordé lo que había hecho. Sus palabras el día de la boda. Su mirada despectiva. El injusto acuerdo prematrimonial. Negué con la cabeza. Suegra, si hoy la que hubiera perdido fuera yo, ¿me habrías dado tú una salida? No respondió. Solo bajó la cabeza. Sabía la respuesta. No he hecho nada malo, dije suavemente. Simplemente, ya no quiero ser la víctima. Levantó la cabeza, con los ojos enrojecidos. ¿Y qué piensas hacer ahora? Volví a la mesa. Saqué un fajo de documentos y se lo puse delante. Esta es la notificación de embargo de bienes. Miró los papeles, con las manos temblorosas. Todos los activos a nombre de la empresa deben ser devueltos, dije con claridad, incluido el chalet en el que vives. Se levantó de un salto. ¿Piensas echarme a la calle? Te doy un mes, mi voz seguía tranquila. Tiempo suficiente para encontrar un nuevo lugar. Me miró, con los ojos llenos de resentimiento. Has cambiado. Sonreí levemente. No negué con la cabeza. Simplemente, he dejado de fingir. La habitación se sumió en el silencio. Un silencio muy largo. Finalmente, se levantó sin decir nada más, y caminó hacia la puerta. Antes de irse, se detuvo, sin girarse. Te arrepentirás. No respondí. Me quedé allí escuchando el sonido de la puerta al cerrarse. De nuevo, sola. Me volví hacia la cristalera. La ciudad seguía iluminada. La vida continuaba. Pero sabía que mañana todo sería aún más intenso, porque había cruzado la línea, sin posibilidad de retorno, y sin deseos de hacerlo. A la mañana siguiente, al entrar en el vestíbulo de la empresa, el ambiente era completamente diferente. Ya no era el ajetreo habitual, sino miradas furtivas y susurros mal disimulados, como si todo el edificio hubiera cambiado de orden en una sola noche. Y yo, que siempre había ocupado un rincón, me había convertido en el centro de todas las miradas. Pero lo que más me llamó la atención no fueron esas miradas, sino la persona que estaba de pie frente a la entrada principal. Adrián. Allí estaba, sin su impecable traje de siempre, la camisa arrugada, la corbata floja, el rostro agotado y los ojos inyectados en sangre, como si no hubiera dormido en toda la noche. Y lo que más me sorprendió fue que estaba arrodillado en medio del vestíbulo, a la vista de todos los empleados. A su alrededor, los móviles se alzaban, y los murmullos se extendían como una onda expansiva. ¿Ese es el antiguo director general? ¿Está arrodillado de verdad? ¿Qué está pasando? Me detuve. Lo observé unos segundos y luego continué caminando, lentamente, hasta plantarme frente a él. Adrián, dije su nombre. En voz baja. Levantó la cabeza, con los ojos enrojecidos. Clara, has venido. Su voz era áspera. Miré el cartón que tenía delante, con unas palabras garabateadas. Clara. Me equivoqué. Suspiré levemente. ¿Qué pretendes con esto? Apretó los puños. Sé que me equivoqué. Te pido que me des una oportunidad. Esa frase, en otro tiempo, quizás me habría ablandado. Ahora solo me sonaba extraña. ¿Una oportunidad? Repetí. Ya la tuviste. Negó con la cabeza. No me di cuenta. Pensé que no lo sabrías. Lo sé desde hace mucho tiempo, dije con calma. Se quedó paralizado. Entonces, ¿por qué no dijiste nada? Quería ver hasta dónde llegarías. Lo miré directamente a los ojos. Y no me has decepcionado. Bajó la cabeza, sus hombros temblaban. Clara, de verdad que me equivoqué. Ya no quiero el puesto de director general. No quiero nada. Solo te quiero a ti. Guardé silencio un segundo, y luego dije muy despacio. ¿Me quieres a mí? ¿O quieres mis acciones? Esa pregunta fue como una cuchillada. No pudo responder, solo guardó silencio. Asentí. ¿Lo ves? Ni siquiera en este momento eres capaz de distinguirlo. Me di la vuelta para marcharme. No, dijo rápidamente. Si no me perdonas, no me levantaré.
Me detuve, sin girarme. Adrián, solo estás consiguiendo dar lástima. Mi voz no era alta, pero fue suficiente para que se quedara helado. Y yo no necesito un marido que dé lástima. Seguí caminando, dejándolo atrás. Los murmullos volvieron a crecer, pero ya no me importaba, porque sabía que, a partir de ese momento, lo nuestro había terminado de verdad. Entré en el ascensor y subí directamente a la planta de la presidencia. Apenas entré, Ana se levantó, con semblante serio. Presidenta, ha ocurrido algo. La miré. ¿Qué? En Internet están circulando muchos artículos sobre usted. Fruncí el ceño. Déjame ver. Me entregó una tablet. Pasé la vista por la pantalla. Los titulares se acumulaban. Presidenta despiadada echa a su marido de la empresa. Nuera desalmada obliga a su suegra a abandonar su casa. Clara, la mujer ambiciosa que pisoteó a su familia para llegar al poder. Sonreí levemente. La familia Vargas ha sido rápida. Ana parecía preocupada. Presidenta, los comentarios son muy negativos. Las acciones han empezado a fluctuar. Dejé la tablet. ¿Algo más? Ana dudó un momento. Hay una persona retransmitiendo en directo. ¿Quién? ¿La prima de Adrián? Beatriz. Asentí. Ponlo. La pantalla mostró a una chica joven, con el rostro bañado en lágrimas y la voz entrecortada. Ella ha destrozado a mi familia. Ha echado a mi tío de la empresa. Ha echado a mi abuela de su casa. No es humana. Los comentarios fluían sin cesar, llenos de insultos e indignación. Lo observé un momento y lo apagué. Presidenta. ¿Debemos responder? Negué con la cabeza. Todavía no. Ana se sorprendió. Pero si lo dejamos pasar, cuanto más tiempo pase, más hablarán, miré a través de la cristalera. Y cuanto más hablen, más errores cometerán. Me giré. ¿Está todo preparado? Ana asintió. Sí. Los expedientes. Las pruebas. Todo está listo. Bien. Me senté. Abrí un cajón y saqué un pendrive. Esta tarde haré una retransmisión en directo. Ana abrió los ojos como platos. Presidenta, ¿usted pretende? No me gusta discutir, dije. Me gusta presentar los hechos. Hice una pausa. Y dejar que los hechos hablen por sí mismos. La habitación volvió a quedar en silencio. Pero esta vez no era un silencio de tensión, sino de preparación. Sabía que esta batalla ya no se libraba solo dentro de la empresa, sino que se había extendido al exterior, a la sociedad, a la opinión pública. Y si era así, la terminaría de una vez por todas. Esa tarde, la sala de reuniones se preparó de nuevo. Cámaras, luces, todo listo. Me senté frente al objetivo, sin maquillaje elaborado, sin ropa ostentosa, solo una camisa blanca. Miré a la cámara y sonreí levemente. Hola a todos, mi voz sonó calmada y clara. Soy Clara. Hice una pausa. La persona de la que habéis estado hablando durante las últimas horas. Los comentarios empezaron a fluir a toda velocidad, pero no los miré. No suelo dar explicaciones, continué. Pero hoy lo haré por una sola vez. Saqué el primer expediente. Hay quien dice que me he apropiado de los bienes de la familia de mi marido. Abrí el documento. Estos son los títulos de las acciones. Los mostré. El 51% me pertenece desde antes de casarme. Lo dejé y cogí otro. Hay quien dice que he echado a un familiar de la empresa. Lo abrí. Estas son las pruebas de malversación, sobornos y abuso de poder. Página tras página, cifra tras cifra, todo claro. No he echado a un inocente. Miré directamente a la cámara. Solo he apartado a quien ha obrado mal. El espacio se quedó en silencio unos segundos. Luego, los comentarios empezaron a cambiar. Sabía que la balanza se estaba inclinando, pero aún no había terminado, porque entendía que para cerrar una historia, hay que contarla completa. No me detuve tras el segundo expediente, porque sé muy bien que, en una guerra de opinión pública, contar solo la mitad de la verdad es lo mismo que mentir. Y yo no tengo esa costumbre. Así que, mientras las luces de la cámara seguían enfocándome, mientras cientos de miles de personas seguían cada uno de mis movimientos a través de sus pantallas, simplemente continué. De forma pausada y clara, como siempre hacía con cada decisión en mi vida. Sé que todavía tenéis una pregunta, dije, con voz firme pero no elevada. Extendí la mano y cogí el tercer documento. ¿Por qué mi marido se puso del lado de otra persona?
Los comentarios se dispararon al instante. No los miré, solo abrí el documento. Esta vez no eran papeles, sino una grabación de audio. Puse el pequeño dispositivo sobre la mesa y pulsé el botón. Una voz resonó en la sala, tan clara que nadie podría negarla. En cuanto la echemos de la empresa, será más fácil hacerse con las acciones. Cuando tenga el control total, me divorciaré de ella. La voz de Adrián. Sin necesidad de explicaciones, sin necesidad de comentarios. Unas pocas frases bastaron para demolerlo todo. El ambiente en la sala se congeló. Incluso el equipo detrás de las cámaras se quedó en silencio. Apagué la grabación. Levanté la cabeza. Esa es la razón. No añadí mucho más. Hay verdades que, cuanto más se explican, más superfluas se vuelven. Los comentarios estallaron. No los leí. Pero sabía que la marea había cambiado. Pero aún no había terminado. Cogí el último expediente. Esta vez era un acuerdo. Quiero enseñaros una última cosa. No, mostré el acuerdo prematrimonial. Lo abrí por una página. Aquí dice claramente que, en caso de divorcio, no recibiré ninguna parte de los bienes. Se oyeron algunos murmullos. Y lo firmé, dije sin rodeos, porque en aquel momento pensé que el matrimonio era una cuestión de sentimientos. Hice una pausa, mirando fijamente a la cámara. Pero resulta que, para algunas personas, el matrimonio es solo una herramienta. El silencio volvió. Un silencio muy real. Dejé los documentos sobre la mesa. Eso es todo, dije. No necesito que se pongan de mi lado. Ladeé ligeramente la cabeza. Solo espero que, cuando juzguen a alguien, se molesten en mirar las dos caras de la moneda. Terminé la retransmisión. Sin una palabra más. Sin responder preguntas. Sin debatir. Simplemente, me detuve. Pero sabía que su efecto no se detendría tan rápido. Efectivamente. Menos de 10 minutos después, el teléfono de Ana no paraba de sonar. Presidenta. La opinión pública ha dado un vuelco. No me sorprendió. Las acciones están volviendo a subir. Asentí. Algunos socios han llamado para reanudar la colaboración. Me recosté en el sillón. Sentí un alivio momentáneo. No por haber ganado, sino porque todo volvía a su sitio. Pero también sabía que esto no era el final. La puerta del despacho se abrió. Adrián estaba allí. Sin previo aviso, sin llamar. Entró como alguien que ha perdido todas sus opciones. Su rostro estaba vacío. Sin ira. Sin resistencia. Solo un vacío absoluto. Lo he visto, dijo con voz ronca. No me levanté. Mejor. Esbozó una sonrisa extraña. Lo tenías preparado desde hace mucho, ¿verdad? Lo miré. ¿Tú qué crees? Asintió. Me lo merezco. Una frase muy corta, pero que me hizo detenerme un segundo. No por lástima, sino porque, por fin, había dicho algo correcto. Dio un paso más. Ya lo he firmado todo. Dejó un fajo de papeles sobre la mesa. Su dimisión, la transferencia de poderes y la solicitud de divorcio. Los miré. Sin tocarlos. Ya no me queda nada, continuó. Ni empresa, ni dinero, ni tú. Un largo silencio. No sabía qué decir. No por afecto, sino porque hay finales que, aunque esperados, dejan un vacío. Clara me llamó. Levanté la cabeza. Déjame hacerte una última pregunta. No respondí, pero tampoco lo detuve. Si no hubiera hecho todo aquello, ¿las cosas habrían sido diferentes entre nosotros? Esa pregunta debería haberse hecho hace mucho tiempo. Lo miré fijamente y luego dije. No. Se quedó paralizado. ¿Por qué? Porque ya lo habías pensado, dije lentamente. Solo que aún no lo habías hecho, o no habías tenido la oportunidad. Continué. Para alguien que quiere traicionar, es solo cuestión de tiempo. La única diferencia es si ocurre antes o después. Él esbozó una sonrisa amarga. Realmente has cambiado. Negué con la cabeza. No. Lo miré. Es que nunca llegaste a conocerme. No dijo nada más. Asintió. Se dio la vuelta y se fue. Esta vez, sin mirar atrás. La puerta se cerró, suave pero definitiva. Me quedé quieta, mirando los papeles sobre la mesa. Un matrimonio de 3 años, terminado con unas pocas firmas. Sin lágrimas, sin súplicas. Solo un vacío muy claro.
Pero no me permití hundirme en él. Volví a mi escritorio, cogí un bolígrafo y firmé la última página. Mi nombre claro y decidido. Cuando la tinta se secó, supe que un capítulo se había cerrado por completo. Pero mi vida aún era muy larga. Y el futuro me esperaba. Después de firmar los papeles del divorcio, no sentí el alivio inmediato que uno podría imaginar. Al contrario, un extraño vacío se instaló en mi interior. No dolía. No punzaba. Pero era suficiente para hacer que me detuviera unos segundos y me preguntara: ¿para qué he vivido estos 3 años? ¿Qué he protegido y qué he perdido? Pero rápidamente me obligué a volver a la realidad. Porque entendía perfectamente que quien llega a este punto ya no tiene derecho a ser débil, y mucho menos a dejar que las emociones frenen sus pasos. Esa misma tarde, convoqué una reunión general con todos los empleados. Más de 300 personas llenaban el auditorio. El silencio era tan profundo que casi se podía oír el leve susurro de una página al pasar. Me planté en el estrado y observé sus rostros. Gente que había acompañado a esta empresa durante años. Pero también muchos que estaban aquí por contactos, por lazos familiares, por cosas que no deberían existir en una maquinaria que necesita transparencia. No me anduve con rodeos. A partir de hoy, dije con voz firme, el grupo entra en una fase de reestructuración integral. No hubo murmullos, solo concentración. Sabía que, después de todo lo ocurrido, estaban esperando ver qué haría. A continuación, leeré la lista de reajuste de personal. La leeré directamente. Miré la lista y leí el primer nombre. Señor Rojas, subdirector de finanzas. Durante su tiempo en la empresa, ha utilizado fondos de la compañía para fines personales. La suma supera los 10.000 euros. Tenemos todas las pruebas. Un hombre se levantó de un salto. Presidenta. Yo... ¿he terminado de hablar? Levanté la vista. Mi voz no era alta, pero fue suficiente para que se callara. Continué. Su contrato queda rescindido y deberá asumir las responsabilidades legales. Nadie se atrevió a decir nada más. Leí el segundo nombre, luego el tercero, el cuarto. Cada nombre que pronunciaba provocaba una pequeña conmoción en el auditorio, porque la mayoría de esas personas eran de la familia Vargas o tenían vínculos estrechos con ellos. Gente que antes actuaba con arrogancia, convencida de que su puesto era intocable. Pero hoy, todo era diferente. Hubo quien lloró, quien suplicó, quien insultó con rabia. Pero no cambié mi decisión, porque entendía que, si hoy mostraba debilidad, mañana sería yo quien pagaría el precio. La lista terminó. 47 personas. Un número considerable. El auditorio tenía un vacío notable. Miré a los que quedaban. Quienes permanecen aquí, dije. No es por contactos, ni por suerte. Hice una pausa. Es porque ustedes, señoras y señores, tienen capacidad. El ambiente empezó a cambiar. A partir de hoy, todos los puestos serán reevaluados en función del rendimiento laboral. Sin excepciones. Miré directamente a la audiencia. Esta empresa no mantiene a gente inútil. Sonaron algunos aplausos, al principio dispersos, luego cada vez más fuertes. No sonreí, solo asentí. Se levanta la sesión. Cuando todos se marcharon, Ana se acercó, con una admiración evidente en sus ojos. Presidenta, hoy ha sido usted increíblemente decidida. Sonreí levemente. No es decisión, miré la lista. Es que ya era tarde. Ana guardó silencio. Quizás entendía que todo esto debería haberse hecho mucho antes, pero que mi paciencia y mi espera habían permitido que se alargara hasta hoy. Volví a mi despacho. Aún no me había sentado cuando el teléfono sonó. Un número desconocido. Contesté. Al otro lado, la voz de un hombre mayor. Clara, soy yo. Lo reconocí al instante. Don Manuel, un viejo amigo del abuelo de Adrián, y una figura respetada en la empresa. Don Manuel, buenas tardes. Te llamo para hablar un momento. No lo interrumpí. Sé que lo que estás haciendo no está mal, dijo lentamente. Pero... ¿no crees que estás siendo un poco dura? Guardé silencio un segundo y luego repliqué. ¿Cree usted que ellos fueron blandos conmigo? Al otro lado no hubo respuesta inmediata. Si aquel día no hubiera reaccionado, ¿cuál cree que habría sido el final? Él suspiró. Lo entiendo. Pero al fin y al cabo, erais familia. Don Manuel lo interrumpí suavemente, manteniendo el respeto en mi voz.
cuando ellos conspiraban a mis espaldas. ¿Me consideraron familia? Un largo silencio. Finalmente, solo dijo: «Has cambiado». Miré por la ventana. El atardecer se había ido. Se lamenta de... El atardecer se había ido. No dije. Solo he vuelto a ser quien realmente soy. Hice una pausa. No he hecho nada malo, así que no necesito pedir disculpas. Al otro lado de la línea, un suspiro. ¿De acuerdo? Lo entiendo. La llamada terminó. Dejé el teléfono. No sentí ninguna perturbación, porque sabía que comentarios como ese seguirían llegando. Pero ninguno de ellos había estado a mi lado cuando lo necesité. Esa noche salí de la empresa más tarde de lo habitual. Al llegar al aparcamiento, soplaba una ligera brisa. La ciudad se iluminaba. Justo cuando abría la puerta del coche, una voz me llamó por detrás. «Señora». Me giré. Era Carla. Estaba allí, visiblemente más delgada, con los ojos hinchados y rojos. Ya no quedaba rastro de su arrogancia anterior, solo una mujer que lo había perdido casi todo. «¿Qué haces aquí?», pregunté. Se acercó, con voz temblorosa. «Ya no me queda nada». No respondí. Solo la miré. Adrián tampoco quiere verme, rió, pero las lágrimas caían por sus mejillas. Pensé que me elegiría a mí. Suspiré levemente. «Te equivocaste desde el principio». Levantó la cabeza. «¿Y tú tenías razón?». «Yo no tenía razón», dije. «Simplemente, no me hice ilusiones». Se quedó quieta. Y luego preguntó en voz baja: «¿Alguna vez lo quisiste?». Esa pregunta me hizo guardar silencio unos segundos. Sí, respondí. «Mucho. Pero el amor no puede retener a alguien que no quiere quedarse». Carla esbozó una sonrisa muy triste. «He perdido». No negué con la cabeza. «No has perdido contra mí». La miré directamente. «Has perdido contra ti misma». Se quedó paralizada, sin decir nada más, como si hubiera perdido el rumbo. No la consolé ni la culpé. Porque hay lecciones que solo se aprenden pagando el precio uno mismo. Abrí la puerta del coche. Antes de subir, le dije una última cosa. En la vida no hay atajos que no se paguen. Cerré la puerta. El coche se puso en marcha, dejando atrás un largo día. Una etapa y a las personas que habían pasado por mi vida, pero sabía que la historia aún no había terminado. Porque lo que quedaba era la parte más difícil. Los días siguientes, en apariencia, todo pareció volver a la calma. La empresa funcionaba bajo un nuevo orden, los puestos se habían reorganizado. Los rostros antiguos desaparecían gradualmente de los pasillos familiares, reemplazados por personas que trabajaban por su verdadera capacidad, sin las miradas cautelosas ni los susurros calculadores de antes. Pero solo yo sabía que esta tranquilidad no era el final, sino más bien como la superficie del agua que se calma después de una gran ola. Por debajo, todavía había corrientes ocultas que no habían salido a la luz. Empezaba mi día más temprano de lo habitual, no por presión, sino porque quería acostumbrarme a un ritmo de vida que ya no dependía de nadie, que no estaba atado a los roles de esposa o nuera, sino simplemente a mí. Una mujer responsable de sus propias decisiones. Y cuando entré en mi despacho, la luz de la mañana que se filtraba a través de la cristalera proyectaba un suave resplandor sobre mi escritorio, haciéndome detener por unos segundos. Porque hacía mucho tiempo que no sentía con tanta claridad que pertenecía a este lugar. Ana entró con un expediente en la mano. «Presidenta, el equipo legal ha enviado un nuevo informe». Asentí, lo cogí y lo hojeé. Los casos relacionados con los despedidos se estaban procesando según el protocolo. Algunos ya habían sido citados por las autoridades. Otros estaban en fase de investigación. Todo transcurría según lo previsto. Sin sorpresas. Pero no por eso bajaba la guardia. Porque entendía que aquellos acostumbrados a vivir en su zona de confort no aceptarían fácilmente ser sacados a la luz. ¿Algo más?, pregunté. Ana dudó un poco. «Hay un asunto». Levanté la vista. Beatriz, la prima de Adrián, ha vuelto a retransmitir en directo. No me sorprendió. «¿Qué dice esta vez?». Ana me pasó la tablet. En la pantalla Beatriz, con el mismo rostro lloroso y la voz entrecortada de siempre. Pero esta vez el contenido había cambiado. Ya no era solo una queja, sino un ataque directo. «Ella no es de la familia. Es solo una hija adoptada. No tiene derecho a la herencia. Usó artimañas para apoderarse de todo. Os han engañado».
Sonreí levemente. Un contraataque bastante predecible. Ana parecía preocupada. Presidenta. Esta vez atacan su origen. Si se extiende, dejé la tablet. Deja que hablen. Ana se sorprendió. Pero, cuanto más hablan, más fácil es que se equivoquen. Me levanté y me acerqué a la ventana, mirando el tráfico. Mi origen es algo que nunca he ocultado. Me giré. Pero ellos no entienden. Lo que define mi posición nunca ha sido mi origen. Ana guardó silencio. Sabía que estaba pensando, pero no le di más explicaciones, porque hay cosas que no necesitan ser dichas. Ese mediodía, mientras revisaba un informe, llamaron a la puerta. Adelante. La puerta se abrió. Era mi suegra. Me sorprendió un poco. Vestía de forma más sencilla, sin joyas caras, sin su aire altivo. En su lugar, un cansancio evidente marcaba su rostro. Como si en pocos días hubiera envejecido varios años. Tú. Su voz era más baja que antes. No me levanté. Solo la miré. ¿Ha venido por algo? Entró y se sentó, sin mirarme directamente al principio. Un largo silencio. Luego habló. Quiero hablar contigo. Asentí. Dígame. Apretó las manos. Sé que lo que estás haciendo es lo correcto. Esa frase me sorprendió, porque nunca antes había reconocido nada que tuviera que ver conmigo. Desde el principio no me gustaste, continuó. Porque pensaba que no eras digna. No reaccioné. Solo escuché. Pero ahora entiendo que la que no era digna no eras tú. Su voz tembló ligeramente. La miré. Por primera vez, en sus ojos no había desprecio, sino arrepentimiento. No he venido a pedirte perdón, dijo. Solo quiero pedirte que no empeores más las cosas. Fruncí el ceño. ¿Qué quiere decir? Levantó la cabeza. Esos artículos en Internet los ha publicado gente de mi familia. No me sorprendió. Lo imaginaba. ¿Puedes dejarlo pasar? Suspiró. Guardé silencio. Porque esa pregunta no era sencilla. ¿Cree que debería dejarlo pasar? Repliqué. Ella no habló, solo me miró. Desde el principio dije lentamente. Nunca he hecho daño a nadie de forma proactiva. Hice una pausa. Pero quien comete un error debe asumir la responsabilidad. Bajó la cabeza. Sigue sin perdonar. ¿Perdonar? Negué con la cabeza. Eso no me corresponde a mí. La miré. Le corresponde a la justicia. El silencio volvió. Un silencio muy pesado. Finalmente, se levantó. Ya no eres mi nuera. Asentí. No. Se dirigió a la puerta. Pero antes de salir, se detuvo. Aún así, espero que te vaya bien. No respondí. Me quedé allí escuchando el sonido de la puerta al cerrarse. Una frase tardía, pero al menos sincera. Esa tarde, recibí un mensaje de Ana. Presidenta. Adrián está en el hospital. Miré la pantalla. Mis dedos se detuvieron unos segundos. ¿Qué ha pasado? Al parecer, bebió demasiado. Ha sido ingresado. No respondí de inmediato. Miré el mensaje, sin una emoción clara en mi mente. Ni preocupación, ni lástima. Solo ese vacío familiar. Ana escribió de nuevo. ¿Quiere ir a verle? Apagué la pantalla sin responder, porque sabía que hay lugares a los que, una vez que te has ido, no deberías volver. Me levanté y miré hacia afuera. El cielo comenzaba a oscurecer, la ciudad se iluminaba. Todo continuaba, y yo también, sin mirar atrás, sin dudar, solo hacia adelante. Pensé que después de que todo saliera a la luz, después de que las personas necesarias se fueran, después de cortar las relaciones que ya no tenían valor, mi vida se volvería más simple, más ligera, pero resulta que no, porque hay cosas que no están fuera sino dentro. Y solo cuando todo el ruido se apaga, uno se enfrenta de verdad a sí mismo, a los recuerdos, a las elecciones y a las preguntas que antes, por estar demasiado ocupado, no tenía tiempo de responder. Esa mañana llegué a la empresa más temprano de lo habitual. El pasillo estaba vacío, las luces aún encendidas. El silencio era tal que mis pasos resonaban con claridad. Y en ese silencio, de repente me di cuenta de algo que nunca antes había notado. Durante los últimos 3 años, siempre había vivido a la defensiva. Siempre observando, siempre calculando, sin relajarme ni un solo segundo.
Y quizás por eso, cuando todo terminó, me sentí vacía. Entré en mi despacho, dejé el bolso y, antes de sentarme, sonó el teléfono. Un número desconocido. Lo miré unos segundos y contesté. ¿Es usted Clara? Una voz familiar. Pero no era Carla. Era Beatriz. Fruncí ligeramente el ceño. ¿Qué quieres? Al otro lado hubo un silencio. Y luego la voz de Beatriz, ya sin el llanto del directo, sino con cautela. Quiero verla. ¿Por qué? Tengo algo que decirle. No respondí de inmediato. Me recosté en el sillón. ¿El qué? No puedo decírselo por teléfono, respiró hondo. Tiene que ver con Adrián. Me detuve un segundo. No por interés, sino porque entendía que ese nombre, aunque quisiera borrarlo de mi vida, aún no había desaparecido del todo. ¿Dónde? Pregunté. En la cafetería cerca de su oficina. A las 10. Miré el reloj. Las 9:30. De acuerdo. Colgué. Sin pensarlo más. A las 10 menos 10, entré en la cafetería. El ambiente era tranquilo, con pocos clientes. Beatriz ya estaba sentada en un rincón, sin maquillaje, vestida de forma sencilla. Parecía una chica normal, muy diferente a la imagen que proyectaba en internet. Me senté. Beatriz me miró, algo incómoda. ¿Quiere tomar algo? No hace falta, dije directamente. ¿Qué querías decirme? Bajó la cabeza, apretando las manos. Lo que dije en internet no era del todo verdad. No me sorprendió. ¿Y qué era verdad? Levantó la vista, con los ojos enrojecidos. Me obligaron. ¿Quién te obligó? Guardó silencio unos segundos, y luego dijo en voz baja. Mi tía. Su suegra. No dije nada, solo la miré. Dijo que si no lo hacía, la familia lo perdería todo, continuó Beatriz, con voz temblorosa. No pensé que las cosas llegarían tan lejos. Asentí levemente. ¿Pensabas que con decir un par de cosas en internet era suficiente? Se mordió el labio. Me equivoqué. Una frase muy simple, pero que me recordó a otra persona. Adrián también lo había dicho. Pero ya era demasiado tarde. ¿Qué quieres que haga? Pregunté. Hablaré públicamente y diré la verdad, dijo rápidamente. ¿Podría perdonarme? No respondí de inmediato. La miré. Una chica joven, que aún no entendía las consecuencias de sus actos, pero que tampoco era completamente inocente. Beatriz, dije lentamente. ¿Sabes cómo una sola palabra puede destruir a una persona? Bajó la cabeza. Lo sé. Ahora lo sé. Suspiré levemente. Si quieres enmendar tu error, hazlo. Me levanté. En cuanto a si te perdono o no, eso no depende de ti. Beatriz levantó la vista, con una mirada preocupada. ¿Va a demandarme? La miré. La ley decidirá. Me di la vuelta. Sin decir nada más, porque entendía que hay lecciones que uno debe aprender asumiendo la responsabilidad. Salí de la cafetería y volví a la empresa. Apenas entré en el despacho, Ana corrió hacia mí. Presidenta. Hay noticias. La miré. Beatriz acaba de publicar un vídeo pidiendo disculpas. Asentí. No me sorprendió. La opinión pública está cambiando de nuevo. Mucha gente empieza a ponerse de su lado. Me senté y abrí el ordenador para ver el vídeo de Beatriz. No era largo. Solo unos minutos, pero suficientes para desmentir todo lo que había dicho antes. Los comentarios habían cambiado drásticamente. Pero no le di mucha importancia. Sabía que la opinión pública siempre cambia. No es algo en lo que se pueda confiar. Lo que me importaba era el final. Esa tarde, recibí una llamada del hospital. ¿Es usted familiar del señor Vargas? Guardé silencio un segundo. No. Pero su número está registrado como contacto de emergencia. Suspiré levemente. ¿Qué ocurre? Él quiere verla. Miré por la ventana. Un largo silencio. No es necesario, dije y colgué. Sin dudar, sin pensarlo más. Porque sabía que hay encuentros que son innecesarios. Esa noche, al volver al apartamento, no encendí la luz de inmediato. Me quedé en la oscuridad, escuchando el murmullo de la ciudad. De repente, me di cuenta de que mi vida, a partir de hoy, realmente comenzaba una nueva página. Sin Adrián, sin la familia Vargas,
sin las ataduras del pasado, solo yo y el camino por delante. Pero justo en ese momento, el teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Soy el médico del señor Vargas. Está muy débil. Si no viene, puede que no llegue a tiempo. Miré la pantalla. Mis dedos se detuvieron. No por amor, sino por un trozo de mi pasado. Cerré los ojos un segundo. 2. Los abrí. Cogí las llaves y salí. No porque aún lo amara, sino porque hay finales que necesitan ser vistos con los propios ojos. Conducía en la noche. Las farolas se alargaban en vetas de luz borrosa sobre el parabrisas. La ciudad seguía bulliciosa, pero mi mente estaba extrañamente en calma. No había pensamientos caóticos, ni un debate interno sobre si ir o no, porque la decisión ya estaba tomada desde el momento en que cogí las llaves y salí de casa. Y cuando una persona llega a un punto en el que todo está claro, las emociones también se simplifican. Ya no es amor u odio, sino la responsabilidad de cerrar un capítulo. El hospital de noche era de un blanco impoluto, con ese olor a desinfectante que siempre resulta frío y distante. Aparqué y caminé por el largo pasillo. Cada paso resonaba suave pero nítido, y no sé por qué, en ese momento, recordé el día en que Adrián y yo fuimos a un chequeo médico, el primer año después de casarnos. Entonces él me cogió la mano y me dijo algo tan simple como: estaremos bien, palabras que en su momento creí, y que ahora me sonaban tan lejanas como la historia de otra persona. Me detuve frente a la puerta de la habitación. Estaba entreabierta. La luz se filtraba. No entré de inmediato. Me quedé allí unos segundos, como preguntándome por última vez si realmente era necesario. Luego, empujé la puerta y entré. Adrián yacía en la cama, pálido, con los labios secos, y una vía en el brazo. No se parecía en nada al hombre que una vez ocupó el cargo más alto de la empresa, el que fue confiado, arrogante, el que creyó que podía controlarlo todo. Y al verlo así, no sentí satisfacción, ni dolor. Solo una aceptación serena de que cada uno, tarde o temprano, paga el precio de sus elecciones. Al oír la puerta, abrió los ojos. Al verme, su mirada tembló. Clara. Su voz era muy débil. No me acerqué. Me quedé a unos pasos de la cama. Me has llamado. ¿Qué quieres? Intentó levantar la mano, pero no tuvo fuerzas. Solo pudo mirarme. Pensé que no vendrías. Yo también lo pensé, dije, sin alzar la voz. Pero aquí estoy. Un silencio. No muy largo, pero suficiente para que ambos nos diéramos cuenta de que ya no sabíamos qué decirnos. Adrián esbozó una sonrisa cansada. Sigue siendo la misma. Siempre tan clara. No lo fui desde el principio, dije. Solo aprendí a serlo. Cerró los ojos un segundo y los volvió a abrir. Me equivoqué. No respondí. Ya había oído esa frase demasiadas veces. No debí ser tan avaricioso. No debí pensar que podía tenerte a ti. Y todo lo demás, su voz se entrecortaba. Yo no soy algo que puedas tener, dije. Soy alguien que sabe cuándo marcharse. Me miró. Y en sus ojos había algo parecido al arrepentimiento. Sé que ahora ya no sirve de nada decir esto. Asentí levemente. Cierto. Suspiró, con dificultad. Solo quiero decirte una última cosa. Guardé silencio, esperando. Esos 3 años no fueron una farsa. Esa frase me hizo detenerme un instante. No porque la creyera, sino porque tocó un recuerdo que creía haber dejado atrás. Lo miré fijamente y luego dije, pero los 2 años siguientes tampoco lo fueron. Se quedó paralizado, sin poder responder. Porque era la verdad. Una verdad inmutable. Intentó decir algo, pero se detuvo. No te pido que vuelvas. No me sorprendió. No tienes derecho a hacerlo. Asentí. Al menos lo entiendes. Sonrió levemente, y luego tosió. Muy bajo. Solo quiero que te vaya bien. Esa frase me sonaba familiar. Su madre también la había dicho, pero en este contexto, tenía otro significado. No respondí de inmediato. Solo lo miré. ¿Acaso crees que no me va bien? Negó con la cabeza. No, a ti siempre te va bien. Solo que yo ya no estoy en tu vida. Guardé silencio 1, 2 segundos. Luego dije. En realidad, nunca estuviste del todo. No replicó. Solo cerró los ojos. Como aceptándolo. Fuera. Se oyeron pasos. Un médico pasó de largo,
Nadie entró. Nadie interrumpió. La habitación volvió a quedar en silencio. Me voy, dije. No hay razón para quedarme más tiempo. Adrián abrió los ojos y me miró. Clara. Me detuve, sin girarme. Si hubiera otra vida. Sonreí levemente. Esa frase era demasiado vieja. No hay si lo interrumpí. Y tampoco hace falta. Salí sin mirar atrás. La puerta se abrió y se cerró. Suave, pero definitiva, caminé por el pasillo. Las luces seguían blancas. El ambiente frío. Pero por dentro, todo estaba claro. Una etapa había terminado. Sin ataduras. Sin deudas. Solo yo. Al salir del hospital, el viento de la noche soplaba, trayendo consigo un poco de frío. Levanté la vista al cielo. No había luna, solo el resplandor de la ciudad. Pero aún así, podía ver con claridad que lo que tenía por delante no era oscuridad, sino un nuevo camino. Un camino donde ya no tenía que cargar con el pasado, donde no tenía que mirar atrás, solo seguir adelante, con paso firme, como había hecho durante todos estos días.